Bueno, bienvenido acá, Esteban, a esta pequeña charla. Gracias por estar acá. El contexto de esto es que Esteban participó con nosotros de la formación y capacitación en movimiento y bueno, lo invitamos a hacer algunas preguntas que le pueden servir para de referencia para otras personas que puedan estar interesadas también. Entonces, primero, me gustaría, si te querés presentar, Esteban, y contar un poquito quién sos, qué haces y que, eso. Perfecto, Martín. Buen día, buen jueves. Mi nombre es Esteban Gallardo, tengo 31 años, soy de Puerto Montt, el sur de Chile. Soy entrenador personal hace algunos años, desde el 2021. Comencé con entrenamiento de fuerza. El año pasado conocí el Animal Flow y el trabajo más de la cuadrupedia. Luego eso me llevó a conocer en este año, en febrero, en marzo, en conocer el nombre de Ido Portal, ya entrar un poco en ese bichito de la cultura de movimiento y todo lo que va. Y luego en marzo conocí a un tal Martín Fiache. Ahí en redes sociales la cosa del destino me llevó a conocer a Martín y en abril comenzamos a trabajar sobre la práctica de movimiento, sobre el entrenamiento en general y, y eso, más o menos como un resumen. Muy bueno, muy bueno. Está bueno sobre todo saber como cuál es el punto de partida y cuáles eran como tus conocimientos, ¿no? Antes de empezar. Como Claro. parémonos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, marzo, cuando tuvimos nuestra primera entrevista o incluso antes. Y por ahí algo interesante es preguntarte cuáles eran tus expectativas en el momento de comenzar la formación, con qué querías aprender y cómo fue el tránsito del trabajo juntos. Bueno, mis expectativas primero eran un poco ordenar todo esto de la práctica, porque si bien tenía una experiencia en el entrenamiento de fuerza, habían cosas más allá que me estaban llamando la atención, como este tipo de movimientos en el suelo, cómo llevarlo hacia alguna acrobacia. Ya estaba desarrollando también mi práctica de las paradas de manos y principalmente me interesaba también adquirir más material o más herramientas pedagógicas también, no solo en cuanto a un tema de ordenar mi práctica, sino que también para poder entregársela a mi alumno. Que yo creo que por ahí están las expectativas principales en Está cuanto bueno, está bueno. a uno, Está bárbaro todo eso que contás. Esto de necesitar orden en la práctica de movimiento, porque cuando alguien se interioriza en el movimiento, empieza a intentar acercarse a prácticas diversas, diferentes, que termina todo a veces en un contexto muy aleatorio, ¿no? En donde en claro. realidad voy haciendo diferentes disciplinas, pero tal vez nada de eso termina de profundizar en un núcleo común. Entonces, por ahí, a raíz de esto, preguntarte qué fue lo que más te sirvió del trabajo que hicimos. Entiendo que algo del contenido, como dijiste recién, ¿no? Los tipos de prácticas te ayudaron, pero por ejemplo, ¿qué podrías contar en relación a los encuentros, al trabajo conceptual, al trabajo, obviamente, en relación a cómo programar tus entrenamientos, al trabajo didáctico, ¿no? Como qué podrías nombrar de eso que te haya servido. No, los encuentros la verdad que fueron bonitos, fueron realmente hermosos porque desde mi formación, desde lo individual, de haber entrenado, o sea, de haber desarrollado un poco solo esto del aprendizaje, me faltaba mucho esto del roce en cuanto a lo pedagógico, en cuanto a cómo presentar la metodología o las estrategias, los términos, cómo presentar, cómo ordenar el material. Las reuniones los encuentros fueron maravillosos porque compartimos con otras personas que nos dedicamos a lo mismo, que tenemos estas mismas intenciones. Entonces nos ayuda mucho esto de este feedback constante entre quienes estamos como en los mismos rubros. Mm. Y eso fueron bonitos los encuentros. Aprendí mucho en cuanto a cosas de contenido y más allá del contenido, el hecho de compartir el proceso con alguien más. Porque si Totalmente. bien
pareciera que uno está solo en esto de la práctica, muchas veces nos toca entrenar solos, pero el ir acompañado de un grupo, el ir viendo los avances de los compañeros semana a semana, de que ellos te vayan tirando, aparte de tú también, de las correcciones desde lo técnico también y desde esto de calma con el proceso, todas esas cosas ayudaron mucho. Está bueno, ¿no? Como esto de distribuir un poco lo que nos va pasando, porque nosotros vamos entrenando por nuestra cuenta, haciendo nuestro proceso, y a veces pasa, no sé, surge la sensación de que esto que me está pasando a mí, me está pasando a mí solo, y tal vez uno se Mm, frustra y compartir todo eso termina siendo algo muy valioso. Y creo que en nuestro encuentro, que es el último que hicimos, se vivenció un poco eso de mucha gente que no se conocía al encontrarnos y tener un código común, me parece que se sintió un poco esa energía. ¿Sabes qué? Una pregunta muy concreta, digamos, del trabajo que hicimos, ¿podrías nombrar algunas áreas ya más prácticas, no sé, en relación a las verticales, en relación a la fuerza, o algunas habilidades específicas que hayas mejorado en el proceso? ok, sí, yo creo que todas. En realidad, como decía, la fuerza ya la tenía un poquito más ordenada, pero a mis 30 años fue la primera vez que hice una rueda. Entonces, o mis primeras acrobacias realmente fueron a mis 29 30 años. No entendía el cómo estructurarlo, no entendía cómo era el tema del pasaje de pesos. Lo fui entendiendo un poco antes con con el acercamiento hacia las locomociones, pero en cuanto al tema de la locomoción, avancé un montón. Entendí también el sentido de esto de poder unir las partes, integrarlas en el movimiento, poder buscar el estilo individual, la expresión. Eso en cuanto, bueno, eso un poco en todo también. La locomoción, desde la locomoción a la acrobacia y la práctica de la vertical también que me ayudó a ordenar harto. Fue, siento que avancé en todo, en realidad en todos los aspectos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo escuchar eso. Y vos sabés que, como para cerrar, me parece interesante este momento, ¿no? Como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la entrevista inicial, por ahí yo le cuento a las personas lo que vamos a hacer y yo con toda mi energía y con mis ganas de mostrarles que lo que podríamos hacer es increíble. Pero en ese momento, antes de ingresar y de conocer la propuesta desde adentro, obviamente que surgen un montón de dudas. Entonces, si vos tuvieras que decirle algo a alguien que está en esa situación, ¿no? Que podría ser vos mismo en nuestra primera entrevista, por ejemplo, pero pensando por ahí en personas que van a hablar conmigo la semana que viene o esta semana. Claro. Si vos tuvieras que decirle desde el lugar de que estuviste en ese lugar, qué le podrías recomendar? No, les recomiendo de partida ya agendar la llamada pronto, conversar, conocerte, escucharte, darnos el tiempo de escuchar las propuestas y aparte que la propuesta viene también de una persona en la cual hay un gran respaldo en todo esto, en todo el mundo del movimiento. Ahí en realidad hay un gran respaldo, entonces acercarnos, ordenarnos, dejar ayudarnos. Y eso principalmente, que por aquí está el guía, ha sido un gran guía, un gran guía Martín, un gran maestro en cuanto no solamente al tema del orden, sino cómo entregas a veces el contenido sin explicitarlo tanto. Eso es bueno porque también nos ayuda a ese desarrollo, pues. Bueno, creo que uno de los puntos más importantes es no solamente el cómo aprendemos, sino desde dónde y cómo estamos enseñando. Entonces, sí, eso, una recomendación totalmente, es una decisión importante. Tiene que acercarse a un referente, si lo pueden hacer, háganlo pronto, que lo va a ayudar en un montón de aspectos y al final nos ayudamos como entre todos. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por cada una de las palabras. Por ahí yo también agradecerte porque realmente el proceso con vos fue muy lindo. Confiaste mucho en mí y en la propuesta desde el inicio y has sido una de esas personas que siempre ha tenido palabras muy asertivas, de mucha escucha. Entonces, la verdad que
en este proceso. Fuiste un gran alumno con el que disfruté muchísimo el trabajo, así que también Gracias. obviamente que te agradezco mucho por todo el proceso, por esta charla y por todo lo que nos queda por delante. Muchas gracias. Agradecido, Martín.